revelan el inesperado secreto del neto. La vergüenza sorprendente que transformó a su abuela rica. Javier siempre había admirado a su abuela, doña Rosa, durante los días soleados en la tienda de abarrotes donde la comunidad se reunía. La risa, el aroma a tortillas frescas y los ecos de viejas historias llenaban el aire, pero todo eso ocultaba un secreto. Hoy, con su corazón agitado, estaba a punto de estremecerse al descubrir la verdad. Mientras limpiaba el trastero, un rincón olvidado del negocio familiar, sus ojos se posaron en una caja de madera cubierta de polvo. Sin pensarlo, la levantó y la abrió. El aire pesado de secretos olvidados salió de ese lugar. Cartas y fotografías desbordaban dentro. ¿Qué revelaciones guardaba su abuela entre hojas amarillentas y rostro sepia? Recorrió con sus dedos temblorosos las cartas, una a una. Las palabras escritas a mano hablaban de una infancia monstruosa, un camino pavimentado no de oro, sino de dolor y sacrificio. Doña Rosa no siempre había sido la mujer fuerte y carismática que todos admiraban, había conocido la pobreza extrema. Javier sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo podía ser que la mujer que lo había educado con tanto amor hubiera vivido en la sombra de la miseria? Cada palabra resonaba en su mente, revelando que la vida que conocía jamás había sido suficiente para entender la lucha que había pasado su abuela. Su fervor la había llevado a levantar una fortuna, pero ¿a qué precio? Con cada descubrimiento, su orgullo y la presión del pueblo que lo veía como el próximo rico chocaban con su creciente temor de que la riqueza de su abuela fuera un velo para ocultar las cicatrices del pasado. El buen nombre familiar y la fortuna, pensaba, parecían estar entrelazados con asuntos de vergüenza. La emoción se arremolinaba en su pecho como un torbellino, preguntándose si había algo más oscuro bajo la superficie reluciente del éxito. Esa misma noche, bajo el manto estrellado que cubría el pueblo, se atrevió a preguntar a su abuela sobre esos días de sufrimiento. Sus ojos, acostumbrados a mostrar fortaleza, se humedecieron con lágrimas que parecían fluir desde un mar profundo de recuerdos reprimidos. Eran tiempos difíciles, Javier, confesó con la voz entrecortada, hice lo que tenía que hacer para salir adelante. Cada palabra llevaba el peso de una montaña de sacrificios, enseñándole que la verdadera herencia no se trataba de dinero, sino de la dignidad forjada a través de la lucha y el amor. Justo cuando todo parecía encaminarse hacia una nueva comprensión familiar, su propio mundo comenzó a desmoronarse. Su tío, resentido y avaro, llegó reclamando su parte de la herencia. El pueblo, que unía a los Javier en un lazo invisible, ahora se dividía entre los que lo apoyaban y aquellos que se deleitaban en el conflicto. Este negocio es una maldición, susurraban algunos, mientras otros lo aclamaban como el nuevo heredero. En su mente, todo era un caos. ¿Debería abrazar la imagen de su abuela y ser parte de su legado, o era momento de romper con las expectativas y ver la realidad? Mientras luchaba con la decisión, algo profundo en su ser comenzó a romperse. La sensación de estar atrapado en un papel que nunca deseó lo llevó a cuestionarse, ¿realmente estaba dispuesto a enfrentar lo que significa ser parte de su historia? La verdad estaba al borde de su conocimiento, y la respuesta podría cambiar todo para siempre. ¿Qué secretos aún quedaban por revelar? Javier se despertó esa mañana con una sensación extraña en el aire. La luz del sol filtrándose por la ventana parecía más intensa, casi como si el mundo estuviera esperando que tomara una decisión. Se sentó en la cama, el corazón latiendo rápido, mientras recordaba las lágrimas en los ojos de su abuela. ¿Cómo pudo haber pasado por alto el sufrimiento que la había moldeado? La vida sencilla que había disfrutado siempre le había hecho olvidar que el amor a veces se disfrazaba de dolor. Decidió visitar a Doña Rosa antes de que el día se deslizara. A medida que caminaba hacia la tienda, una oleada de recuerdos lo invadió, las primeras tortillas que había aprendido a hacer bajo la guía paciente de su abuela, las risas compartidas durante las cenas familiares. Pero ahora, todo eso parecía teñido de una nueva realidad que nunca había considerado. La tienda estaba llena de clientes. Javier se sentía un poco aprensivo al entrar, como si la mirada de los vecinos pudiera atravesarlo y ver su dilema. Sin embargo, cuando vio a su abuela tras el mostrador, una paz momentánea lo envolvió.
Ella lo miró con una sonrisa que, aunque afectuosa, tenía un tinte de tristeza. Sabía que algo había cambiado entre ellos. Buenos días, abuela, dijo él, tratando de sonar casual, aunque su voz temblaba. Buenos días, mi niño. ¿Cómo te sientes?, respondió ella, su mirada recorriendo su rostro joven, buscando la chispa que normalmente brillaba en él. Quería hablar contigo, sobre las cartas, confesó, sintiendo que se le ahogaba la palabra. Quiero entender más sobre lo que pasaste, sobre lo que significa para nosotros ahora. Doña Rosa suspiró, dejando a un lado una bolsa de frijoles. Su expresión fue de preocupación, como si todos los años de silencio hubieran colapsado de repente. Es un peso muy grande, Javier. Pero si has llegado hasta aquí, no puedo negarte la verdad. Javier sintió un escalofrío mientras su abuela comenzaba a contarle, su voz profunda y entrecortada, sobre las decisiones difíciles que había tomado cuando era joven, las familias que había tenido que dejar atrás, la lucha por sobrevivir. Cada palabra era como un ladrillo en una construcción que se levantaba en su mente, moldeando su comprensión de la vida que siempre había creído conocer. Mientras compartía su historia, la empatía comenzó a crecer en el corazón de Javier. La riqueza no solo era la acumulación de bienes, sino también las cicatrices de una vida vivida de manera audaz. ¿Y qué hay de ti, abuela? ¿Te arrepientes de algo?, preguntó, deseando captar el matiz detrás de cada palabra. Los ojos de Doña Rosa brillaron con un fuego que él nunca había visto antes. Siempre quise proteger a mi familia, incluso cuando eso significaba hacer cosas que otros no entenderían. Me convertí en lo que soy por amor. Pero la verdad siempre tiene un precio. El aire se cortó, y con cada palabra, la atmósfera en la tienda se llenó de tensión. Justo en ese instante, la puerta se abrió de golpe, y su tío Ricardo, con su mirada arrogante, hizo su entrada triunfal. ¿Ya le contaste, mamá? ¿El estado de sus finanzas? ¿O vas a seguir engañando a este soñador?, soltó, el desprecio en su voz como un veneno. Javier sintió que el mundo se desmoronaba. El ambiente estaba cargado de amenazas inminentes. Sabía que tendría que elegir su bando. ¿Estaría de pie junto a su abuela, enfrentando la historia y su legado, o se dejaría llevar por la avaricia de su tío? La decisión lo acechaba como una sombra. ¿Qué harás tú ahora?, preguntó Doña Rosa, su mirada desgarrada. Sus palabras flotaron en el aire, como una llamada a la acción. Mientras Javier absorbía la magnitud de esa pregunta, se sintió atrapado entre dos mundos. Una voz interior le decía que debía luchar por la verdad, pero otra le susurraba que podía perderlo todo. ¿Qué camino elegiría en este laberinto emocional? Las cartas, los secretos, y la familia se combinaban en un rompecabezas que lentamente se forjaba en algo más profundo de lo que había imaginado. Las decisiones se acercaban en espiral, y entre sus pensamientos, una frase resonó como un eco: la verdad siempre sale a la luz, una advertencia y un reto a la vez. ¿Estaba realmente listo para enfrentar el legado de su abuela y todo lo que conllevaba? El futuro aguardaba en la oscuridad de la incertidumbre. Javier se encontraba petrificado, cada palabra de su tío calando hondo en su pecho. El desprecio de Ricardo era palpable, como un alambre enredado que intentaba atar su voluntad, sofocando el coraje que había empezado a prenderse en su interior. Las voces de la tienda murmuraban, y el murmullo se convertía en un eco ensordecedor a medida que la tensión crecía. Javier miró a su abuela, buscando en sus ojos una chispa de esperanza, una señal de que todo podía salir bien. ¿Qué sabes tú de nuestras finanzas?, desafió Javier, sintiendo cómo su voz se hacía más firme, como el sonido de un tambor resonando con determinación. La mirada penetrante de su abuela lo alentó a seguir. Esto no es solo sobre dinero, Ricardo. Es sobre nuestra historia, sobre lo que hemos superado, sobre el amor que nos une. Ricardo frunció el ceño. Oh, por favor. Tu abuela es una soñadora. ¿Realmente crees que sus historias de sacrificio van a pagar las cuentas? La verdad es que todo esto es un desastre, y tú aún no te has dado cuenta. El mismo miedo que había sentido antes comenzaba a retorcerse en su estómago,
pero Javier se aferró a la determinación que sentía. Tal vez no sea solo esa realidad. ¿Qué tal si, a través de todo esto, queremos algo más que solo dinero? Quiero entender lo que hemos perdido, lo que hemos callado. Doña Rosa, con un nudo en la garganta, intervino. Javier, escucha. Su voz temblaba, y sus manos se cerraron en un puño. La verdad dolorosa es necesaria, pero puede que a algunos les cueste aceptarla. Nunca quise que llevaras esta carga. Lo que has de saber sobre nuestro pasado, lo que sufrí, está entrelazado con quien eres tú hoy. El silencio en la tienda creció pesado. Javier sintió que todos los ojos estaban en él, y no solo los de su familia. La pregunta ardía en su mente: ¿cómo enfrentar los fantasmas del pasado? La batalla interna no era solo entre él y Ricardo, sino también entre amor y desconfianza, entre la verdad y la mentira que había vivido toda su vida. Si engañar es un juego, yo prefiero jugar con la verdad, respondió Javier, con el corazón clavado entre los deseos de proteger a su abuela y la percepción de la realidad. Lo que los hace verdaderos a ustedes, lo que me hace verdadero a mí, es la lucha. La historia importa. Ricardo se echó a reír, un sonido frío que llenó el espacio. Pero a la gente no le gusta lo incómodo, Javier. La verdad podría desgarrarlos, e incluso podría desgarrarte a ti. En ese momento, Javier vio a su abuela con una mezcla de tristeza y orgullo. Sentía que el legado de amor y sacrificio de Doña Rosa estaba en sus manos. Su abuela había enfrentado su propio pasado por él. La luz del día brilló más intensamente, como si el sol quisiera verlo avanzar. Algo dentro de Javier se encendía. Se volvió hacia su tío con rostro firme. No voy a huir de esto. Si hay secretos que han atormentado a nuestra familia, es hora de que salgan a la luz. Haré lo que sea necesario. La mirada de Ricardo se tornó peligrosa, pero Javier ya no se sentía pequeño. Se sentía fuerte, incluso ante la adversidad, como una palmera que se dobla, pero no quiebra. Fue entonces cuando un murmullo entre los clientes se convirtió en un clamor, y un par de viejos amigos de su abuela aparecieron en la entrada de la tienda. La risa, el murmullo familiar que conocía de niño, llenaba el aire, como una pausa entre la tormenta. Una de ellas, una mujer de cabello gris y voz cálida, dijo: «Doña Rosa, sabemos que tienes algo muy importante que contar». Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aquellas palabras eran una chispa encendida, un deseo de revelar la verdad acumulada, pero también significaban que el pasado estaba a punto de ser desenterrado. Su abuela lo miró con ojos que parecían decir: «Esto es por lo que hemos estado esperando». ¿Qué verdad guardaban esos viejos amigos que podría cambiarlo todo? La incertidumbre lo envolvía, y con cada segundo que pasaba, el peso de las decisiones que tendría que tomar parecía más agudo. Javier no podía retroceder, había elegido su senda. Y sabía que, sin importar lo que se revelara, su vida nunca sería igual. La puerta del pasado estaba a punto de abrirse, revelando secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. El murmullo en la tienda se desvaneció al instante, como si todos hubieran contenido la respiración. Los rostros de los presentes se giraron hacia Doña Rosa, esperando una señal, un gesto que indicara cómo avanzar ante lo inminente. Aquella mujer de cabello gris, a quien Javier recordaba de su infancia, era Matilde, una de las amigas más cercanas de su abuela. La luz en sus ojos reflejaba una mezcla de alegría y tristeza, como si supieran que están a un paso de algo revelador. «Ven, Rosa», insistió Matilde, extendiendo su mano con ternura. «Es hora de desenterrar lo que llevas guardado tanto tiempo». Doña Rosa parecía haber perdido su voz por un momento. Sus labios se movían, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. Javier sintió una mezcla de inquietud y expectativa. ¿Qué podría ser tan apremiante como para que sus amigos vinieran a buscarla así? La sensación de que un peso abrumador iba a caer sobre ellos lo hizo estremecerse. «¿Recuerdas el altar, Rosa?», continuó Matilde, su voz baja pero firme. «Los secretos que construimos deben salir a la luz.
Javier miró a su abuela, y en sus ojos se reflejaba una tormenta de emociones. La tristeza se mezclaba con una resignación que le resultaba perturbadora. Había tantas preguntas. ¿De qué altar hablaban? Era como si buscaran los ingredientes de una receta olvidada, pero en lugar de sabores, había recuerdos ocultos y cicatrices profundas. Los tiempos han cambiado, Matilde, dijo doña Rosa con una voz temblorosa, pero parecía más asertiva en ese instante. Espera. No sé si estoy lista. Pero nunca lo estarás, Rosa, respondió su amiga. La verdad nunca es fácil, pero mantenerse en la sombra es aún más doloroso. Todos han vivido con ese peso, pero es hora de liberarlo. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que lo que estaba en juego iba más allá de su familia, era un eco de secretos que podían retumbar hasta en la comunidad. Miró a Ricardo. Su mirada revelaba desdén, pero también miedo. ¿Qué sabría Ricardo de aquel pasado oculto? ¿Por qué deseaba que permaneciera en silencio? Matilde se acercó un paso más, apretando suavemente la mano de doña Rosa. La familia se construye sobre la verdad, y sé que el camino es doloroso, pero la vida es un ciclo que necesita concluirse. Piensa en Javier. Él necesita entender, instó. El pecho de Javier se llenó de suspenso. La hora de la verdad se avecinaba y, en su interior, quería creer que lo que descubriría no solo cambiaría su visión del pasado, sino que también lo guiaría hacia adelante, hacia un futuro que aún no podía imaginar. ¿Qué tienes que ocultar, abuela?, preguntó él, su voz entrecortada pero llena de resolución. El silencio inundó la tienda. Era como si el aire se había vuelto denso, asfixiante. Javier sintió que el corazón de su abuela latía desbocado. Era el momento clave, había una comprensión tácita de que una vez que estas palabras fueran pronunciadas, nada volvería a ser igual. Hubo un tiempo en que todo pareció perdido. Javier, comenzó doña Rosa, sus palabras flotando en el aire denso. Mostraron que la familia es más allá de la sangre. Debemos enfrentar la realidad. Lo que estoy a punto de contarles puede cambiarlo todo. Javier se sintió temblar. La tensión era ahora palpable, como un hilo que, al estirarse demasiado, podía romperse en cualquier momento. Se preguntó qué clase de historia estaba a punto de escucharse, y si, al final, él podría encontrar respuestas que tanto anhelaba. Pero lo que ella no esperaba, murmuró Ricardo entre dientes, con una expresión entre burlona y nerviosa, es que la verdad tiene un precio más alto del que cree. El eco de sus palabras resonó en el corazón de Javier, como un tambor que marca una marcha. La verdad estaba a punto de revelarse, pero sería un alivio o una carga demasiado pesada. El silencio que siguió parecía eterno. Todos esperaban, sus corazones latiendo al unísono, como si fueran parte de una misma melodía hecha de ansiedad y anticipación. Doña Rosa tragó saliva, y aunque Javier no podía ver su rostro con claridad, sintió que su abuela estaba a punto de hacer un sacrificio, desnudando su alma ante todos. Tu abuelo no era quien todos creen que fue, dijo ella finalmente, sus palabras resonando con un eco inesperado. Siempre nos enseñaron que la sangre define la familia, pero a veces, la vida se enreda en un laberinto tan complicado que uno pierde el camino. Javier sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué quería decir con eso? Las piezas del rompecabezas familiar que había encajado cuidadosamente comenzaron a desmoronarse. Cuando eras pequeño, continuó doña Rosa, tu abuelo se vio envuelto en un escándalo que arrastró a nuestra familia a una tormenta. Perdimos todo, incluso la dignidad. Su voz se quebró, y Javier la observó temblar. Hubo rumores de traición y de dinero mal habido, pero lo que no sabía nadie era que había algo más oscuro. Un secreto que jamás pensé que compartiría. El murmullo en la tienda se reanudó a su alrededor, pero en su mente, todo se volvía confuso. Javier miró a Matilde, quien seguía sosteniendo la mano de su abuela con una firmeza tierna. ¿Acaso esa verdad podría cambiar la percepción que tenía de su abuelo? Las memorias de un hombre que siempre sonrió en las reuniones familiares se tornaban inciertas,
enredadas en un misterio que lo involucraba a él de forma inevitable. Era un hombre generoso, sí, pero también había decisiones que sirvieron para protegernos que estaban tejidas en sombras. Cuando todo salió a la luz, él trató de esconder su pasado, y poco a poco, eso lo consumió. Doña Rosa hizo una pausa, con lágrimas asomando a sus ojos. Y al hacerlo, nos arrastró a nosotros también. Nos alejamos de esos amigos, de esa comunidad. El culto al secreto se volvió nuestra vida. Javier sintió como un aire frío le envolvía el pecho. Pensar en su vida bajo una mentira lo llenaba de confusión. Era un relato de traición, sí, pero también de proyección a un futuro que podría ser diferente, uno marcado por la verdad. Javier, dijo Matilde, mirándolo con compasión. Este es el momento de romper esa cadena. Tu abuela lleva años en esa carga, y ya es hora de que veas quién fue el abuelo. No lo recordarás con odio, sino con empatía. Las palabras de Matilde le resonaron profundamente. Era verdad, pensó, la empatía nunca había sido más importante que en momentos de desazón. Pero su curiosidad también era urgente. ¿Qué había hecho su abuelo que fue tan terrible? ¿Qué tipo de decisiones había llevado a que su familia se convirtiera en lo que era? ¿Qué sucedió, abuela? Necesito saberlo. La desesperación se reflejaba en su voz, cada palabra cargada de dolor. Doña Rosa se secó las lágrimas, afluyendo con una mezcla de miedo y determinación. Lo que el mundo no conoce, es solo la mitad de la historia, Javier. Lo que pasó no solo afectó a tu abuelo. Todos estamos conectados de maneras que nunca hemos querido ver. Miró a Ricardo, y una chispa de tensión volvió a iluminar la mirada de todos. Era el momento de confrontar la verdad. ¿Estaría listo para aceptar lo que estaba a punto de desvelarse? ¿O sería el peso de esa revelación un fardo tan grande que se interpondría entre ellos y la libertad que buscaban? Pero hay algo más, algo que tal vez no estás preparado para escuchar. Dijo doña Rosa, y su mirada se apagó. Sus palabras estaban a punto de cambiarlo todo una vez más. Javier sintió que el imponente secreto comenzaba a cerrársele como un puño y, en ese instante, comprendió que nunca había estado tan cerca de la verdad pero a un paso de perderlo todo. Los ojos de doña Rosa reflejaron una mezcla de tristeza y resolución. Javier sintió que la sala se encogía a su alrededor y a pesar del bullicio que regía la tienda, todo parecía desvanecerse en un silencio cósmico. La intensidad de la situación lo atrapaba, cada segundo pesaba como una eternidad. Tu abuelo, no fue solo un hombre que arrastró a la familia al escándalo. La verdad es mucho más difícil de asimilar, comenzó a explicar doña Rosa, su voz casi un susurro. Él tenía secretos, Javier, secretos que eran peligrosos tanto para él como para nosotros. Javier, con el corazón palpitante, sintió como si una niebla se levantara, dejando únicamente la claridad de su confusión. ¿Qué secretos, abuela? Dímelo. No puedo seguir sin saber. La abuela bajó la mirada, como si las palabras le pesaran. Él tenía amigos, amigos peligrosos que lo influenciaron. Al principio, todo parecía ser un juego de poder y dinero, pero él se metió en un asunto que nunca debió. Cuando trató de salir, ya era demasiado tarde. Las decisiones que tomó nos afectaron a todos, y lo más horroroso fue, las vidas que se perdieron debido a sus elecciones. Los murmullos a su alrededor se desvanecieron por completo, y Javier sintió un frío en sus huesos. ¿Muertes? ¿A qué se refería su abuela con eso? Comenzó a cuestionarse si algún día se enteraría de los detalles. Se imaginó a su abuelo, con el brillo en los ojos que había heredado. Esa imagen contrastaba tanto con el monstruo que podía estar describiendo su abuela. Era un hombre arrastrado por la culpa, Javier. Se escondía detrás de risas y fiestas para ocultar la sombra de lo que había hecho. Su mayor miedo era que esto nos alcanzara a nosotras. A mí, a ti. Por eso, nos alejó de todo, de nuestra gente, de nuestras raíces. ¿Y tú? Interrumpió Matilde, acercándose un paso, como si sintiera la necesidad de proteger a su pareja.
¿Cuánto ha sufrido por ese secreto? Doña Rosa se detuvo, y Javier pudo ver cómo su rostro se enfrentaba a los recuerdos dolorosos. Sufrí al perder a mi familia, al ver caer nuestra honra. Pero también perdí la oportunidad de vivir la vida que se merecían mis hijos. Si no hubiera sido por su temor, tal vez hubiéramos podido romper las cadenas mucho antes. El dolor se apoderó de Javier. ¿Cuántas historias se perdían en la sombra del miedo? La revelación lo había golpeado como un torrente. Cada miembro de su familia vivía atado a un oscuro secreto que podría haberse revelado, transformando sus vidas en lugar de destruirlas. Esto no puede seguir así, dijo Javier, aferrándose a una nueva resolución. No debe haber más secretos. Los muertos no pueden hablar por sí mismos, pero nosotros sí. Debemos enfrentar lo que sucedió. Si mi abuelo falló, no quiero repetir su historia. Quiero saber todo. Los ojos de Doña Rosa brillaron con una mezcla de orgullo y miedo. Tienes que estar preparado, mi niño. Lo que descubras podría cambiar tu vida de formas que no imaginas. Los secretos pueden lastimarnos, pero también pueden liberarnos, afirmó Matilde, poniendo una mano en la espalda de Javier. Entonces, ¿deberíamos buscar la verdad juntos? Javier planteó, sintiendo que al fin estaba en control de su destino. Doña Rosa asintió lentamente, su expresión llenándose de determinación. Sí, pero no será fácil. Algunos en nuestra comunidad aún guardan rencores, y hay quienes no quieren que la historia salga a la luz. El clima se volvió tenso, y Javier sintió como si todo estuviera poniéndose en movimiento, una cadena de eventos que lo impulsaría a buscar más allá de lo que ya conocía. Estaba realmente listo para desenterrar un pasado tan complicado. Mientras la emoción lo envolvía, Javier no pudo evitar pensar en lo que podría encontrar. Gente que había sufrido, verdades que podrían despedazar lo conocido, y una historia que, tal vez, merecía ser contada. ¿Cómo empezamos, abuela?, preguntó, ansioso. Primero, debes conocer a aquellos que una vez fueron parte de nuestras vidas, contestó Doña Rosa. Su voz firme y llena de poder. Y tal vez, eso nos lleve a descubrir lo más impactante, el lugar donde todo comenzó. El futuro se abrió ante Javier como un vasto horizonte lleno de posibilidades. Ahora sabía que se aproximaba a una verdad que podría cambiar todo. ¿Estaba listo para lo que se avecinaba? La tristeza y la determinación de Doña Rosa estaban grabadas en cada arruga de su rostro. Javier la miró, encontrando un rincón de fortaleza en sus ojos. La promesa de descubrir la verdad lo llenaba de una inquietud febril, como si cada latido de su corazón marcara el compás de un nuevo comienzo. ¿A dónde vamos primero?, preguntó Javier, con el deseo ardiente de iniciar el viaje hacia lo desconocido. La tienda, con su familiar bullicio, le parecía un desafío. Al salir, la luz del sol lo envolvió como una manta calurosa, y el aire tenía un sabor diferente, como si todo estuviera esperando a que revelaran sus secretos. Debemos visitar a la familia Vázquez. Ellos eran amigos cercanos de tu abuelo. Su hija, Lucía, puede tener información que nosotros desconocemos, dijo Doña Rosa mientras tomaba su mano, conduciéndolo hacia la calle. Matilde caminaba junto a ellos, apoyando su cabeza en el hombro de Javier cada vez que el aire se volvía más pesado. La angustia palpable lo hacía dudar, pero sabía que el deseo de conocer la verdad superaba cualquier miedo que pudiera sentir. Al llegar a la casa de los Vázquez, un pequeño edificio con flores marchitas en el jardín, la imagen del pasado se proyectaba en su mente. Recordaba las risas de las reuniones familiares, la alegría de ser parte de algo más grande. El eco de esas memorias se sentía distante, como si también estuvieran llenas de sombras. Doña Rosa tocó el timbre y, tras unos momentos, la puerta se abrió. Lucía Vázquez apareció en el umbral, sus ojos mostraban una especie de timidez y curiosidad. ¿Rosa? ¿Qué te trae por aquí?, preguntó Lucía, su voz un susurro preocupante. Al ver a Javier a su lado, se quedó quieta, como si el tiempo se detuviera. Hola, Lucía. Necesitamos hablar. Es sobre nuestros abuelos,
Y sobre lo que ocurrió, respondió doña Rosa, su tono grave. Los ojos de Lucía se achicaron. He estado esperando este momento. Sabía que algún día tendrías preguntas. Dentro de la casa, el ambiente era pesado, como si el aire estuviera cargado de recuerdos que querían desbordarse. Mientras se sentaban, Javier no podía dejar de pensar en cuántas historias se habían quedado atrapadas entre esas paredes. Se preguntó si Lucía sentiría el mismo anhelo por la verdad que lo consumía. ¿Qué sabes sobre mi abuelo? Se atrevió a preguntar Javier, sintiendo el temblor en su voz. No era solo curiosidad, era una necesidad biológica de entender su historia. Él estaba involucrado en cosas muy complicadas, cosas que no comprendes, comenzó Lucía, sus ojos esquivando la mirada de Javier. Tus abuelos eran amigos, pero la amistad a veces se enreda en caminos oscuros. Ellos, estaban en algo que escapaba de nuestras manos. Necesito saber, por favor, insistió Javier, sintiendo cómo su voz se impregnaba de determinación. Mi familia ha vivido con estas sombras por demasiado tiempo. Lucía tomó aire profundo, y su figura se encorvó ligeramente, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran piedras pesadas. Todo comenzó con una decisión que tu abuelo tomó aquella noche, en la fiesta de San Juan. Las luces brillaban, todo parecía perfecto. Pero hubo un hombre que lo llevó a un mundo del que nunca pudo regresar. Y luego, hubo una tragedia. La última palabra se deslizó en el aire. La tragedia. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tragedia? Preguntó, casi en un murmullo. Conocía a la víctima, Javier. Ella era, familiar. Ese dolor nos unió a pesar de las circunstancias. Tu abuelo arrastró a nuestra familia en un escándalo que cobró más de lo que se pudo imaginar, dijo Lucía, su voz temblando mientras luchaba con el recuerdo. Javier sintió que la vida le daba una vuelta amarga. Un nuevo secreto se sumaba a ellos, y cada palabra que Lucía decía podía desvelar un laberinto aún más profundo. ¿Qué más había detrás de esta historia? ¿A cuántas vidas había afectado el oscuro legado de su abuelo? Necesito saber más. Esto no puede parar aquí, dijo, su voz ahora consolidándose con cada frase. Las miradas de Lucía y doña Rosa se entrelazaron y, por un breve instante, Javier vio el peso de los silencios gritar en sus ojos. ¿Estaban realmente listos para enfrentar la verdad? Prepárate, Javier, dijo doña Rosa, como si sintiera la tormenta que se avecinaba. Esto recién empieza, y lo que descubramos será solo la punta del iceberg. La máquina del destino había empezado a moverse, y Javier comprendió que lo que estaba por venir podría cambiar su vida para siempre. Estaba preparado para desenterrar no solo la historia de su abuelo, sino todo lo que había quedado enterrado en el tiempo. La tensión en la sala era palpable. Doña Rosa miraba a Lucía, como si esperara que ella continuara, pero las palabras parecían atoradas en la garganta de su amiga. Javier sintió que la angustia le oprimía el pecho. Los secretos del pasado, cargados de dolor y complicadas decisiones, lo estaban arrastrando a un abismo del que no sabía si podría salir. ¿Qué tipo de escándalo? Preguntó Javier, su voz rompiéndose. El silencio se extendió como una sombra. Era, sobre dinero y promesas incumplidas. Lucía finalmente rompió el silencio. Tu abuelo había hecho un trato con un hombre influyente en la comunidad, un hombre que no aceptaba perder y que no favorecía a los débiles. Esa noche en la fiesta de San Juan, el acuerdo se tornó peligroso. El hombre en cuestión era un contrabandista. La revelación le cayó como un balde de agua fría a Javier. Los relatos que había escuchado de niño sobre el abuelo noble y trabajador se desmoronaban ante sus ojos. Entonces, el escándalo fue por algo ilegal. ¿Y mi abuela, qué tuvo que ver en todo esto? Ella estaba, al tanto. Pero no de todo, dijo Lucía, apretando las manos sobre las rodillas. Hay cosas que los adultos hacen, que nosotros, los jóvenes, no entendemos. Tu abuela se vio atrapada en un juego de lealtades y mentiras. Pero había más en su historia, un secreto del que pocos saben, algo que la transformó.
¿Cómo que la transformó?, preguntó Javier, casi en un susurro. Una parte de él temía la respuesta. Lucía respiró hondo. Tu abuela salió con un nombre más que con uno de cariño. La tragedia que siguió no solo afectó a nuestras familias, sino que la marcó para siempre. Ella perdió a alguien esa noche, a alguien que amaba profundamente. Y eso, querido, fue su carga. Las palabras de Lucía resonaron en el eco de la habitación. Javier sintió que el tiempo se detuvo en ese instante. La imagen de su abuela, con su sonrisa radiante, se tornó en un cuadro de melancolía. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué nunca me habló de eso? Por miedo, supongo, respondió Lucía, sus ojos reflejando una tristeza compartida. El dolor puede ser un peso implacable. Tu abuela probablemente deseó protegerte, alejarte de las sombras de su juventud. Pero las sombras no se pueden borrar. Javier sintió que un nudo se formaba en su garganta. Pensó en las historias que había escuchado, en las familias que llevaban las marcas del pasado, pero nunca imaginó que su propia sangre estuviera arraigada en una historia tan oscura. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué estás dispuesta a contarme esto?, preguntó, casi por inercia. Porque tú, Javier, estás listo para la verdad, dijo Lucía, acercándose un poco. Lo que pasó aquella noche necesitaba ser contado. Si no lo haces tú, entonces otros se quedarán atrapados en la niebla de las mentiras. La urgencia en su voz se hizo eco en el corazón de Javier. Se dio cuenta de que su búsqueda no era solo por él, sino por todos aquellos que habían quedado marchitos por el peso de los secretos. Voy a hacerlo. Voy a descubrir todo lo que haya que saber. Las miradas de doña Rosa y Lucía parecían una mezcla de alivio y preocupación. ¿No era ese el camino que había decidido tomar? Doña Rosa, con su sabiduría, comenzó a sonreír suavemente. Todo comienza con un solo paso, Javier. Pero debes estar preparado para lo que viene a tu encuentro. Estoy listo, afirmó Javier con fuerza. Un pálpito de miedo le recorrió el cuerpo, pero algo más poderoso, despertaba en su interior. Bien, entonces debemos hablar de la única persona que realmente puede responder tus preguntas, el hombre que tu abuelo contactó esa noche. Su hijo sigue aquí, en el pueblo. Y es hora de que lo encuentres, dijo Lucía, pausando mientras su mirada se perdía en la distancia. ¿Cómo se llama?, preguntó Javier, la inquietud creciendo en su voz. Su nombre es Mateo. Y lo que él sabe podría cambiarlo todo. Un eco de incertidumbre llenó el lugar. Javier comprendió que cada paso que diera a partir de ese momento podría abrir nuevas puertas o sellar viejas heridas. Pero lo que más le preocupaba era, ¿realmente estaba listo para enfrentar las verdades ocultas de su familia? ¿Y qué respuesta traería consigo aquel Mateo? La aventura apenas comenzaba. La mañana siguiente, Javier se despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero su mente estaba oscura, atrapada entre los secretos y las sombras que apenas comenzaba a explorar. A cada instante, la imagen de su abuela se aparecía, como un eco lejano cuyo significado era cada vez más confuso. En su corazón, sabía que el silencio de los años debía romperse. Se arregló y, con el corazón latiendo con fuerza, salió de casa con dirección al café del pueblo. Sus pasos eran firmes, pero el revuelo interno lo acompañaba como una sombra. En el camino, se preguntaba, ¿quién era realmente Mateo? ¿Qué tipo de hombre se haría eco de los errores del pasado? El bullicio del café lo recibió con aromas de café fresco y repostería caliente. Doña Rosa lo saludó con una sonrisa, como si supiera que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Justo cuando estaba a punto de pedir su café, lo notó, un hombre sentado solo en una esquina, con un rostro familiar que resultaba inquietante. Tenía la mirada profunda y unos ojos que parecían conocer historias que otros preferían dejar guardadas. Ese es Mateo, murmuró Lucía, que apareció a su lado con una velocidad sorprendente. ¿Estás listo?,
Antes de que pudiese responder, su propio cuerpo lo movió en dirección a la mesa que ocupaba el hombre. Cada paso era un ejercicio de valentía, entrelazado con el temor de lo que podría escuchar. Finalmente, se plantó frente a Mateo, quien lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Hola, soy Javier. Necesito hablar contigo», dijo, esforzándose por mantener la voz firme. Mateo levantó una ceja y, después de un breve silencio, asintió. «Claro, joven. ¿De qué quieres hablar?» Se sentaron y Javier comenzó a hablar, abriéndose sobre su vínculo familiar, las sombras del pasado y su deseo de comprender el legado de su abuela. Mateo escuchó en silencio, con el rostro impasible. Por dentro, Javier luchaba contra la ansiedad, con la pregunta revoloteando en su mente, ¿qué había sucedido realmente aquella noche de San Juan? Finalmente, Mateo tomó una bocanada de aire, como si el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar le costara esfuerzo. Tu abuelo y yo, teníamos un trato. Pero no era solo un juego de dinero. Eso se volvió peligroso. Necesitaba saber que hay historias que a veces son demasiado grandes y complejas para que un niño las entienda. Javier sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Mateo miró por la ventana, como si buscara respuestas en el paisaje. Esa noche, las decisiones se salieron de control. Y tu abuela tuvo que tomar una decisión que cambiaría su vida y la de todos a su alrededor. Puede que nunca lo supieras, pero su amor fue su mayor desgracia. Las palabras de Mateo fueron como una bomba en su pecho. Javier sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué? ¿De qué hablas? Necesito saber más, hay cosas que no entiendo. Mateo lo miró de nuevo y sus ojos destellaron con una tristeza profunda. A veces, el amor nos arrastra al caos. A veces, el amor se convierte en el dolor más grande. Y créeme, Javier, lo que te revelaré no es solo un simple secreto, es la verdad que puede desmantelar todo lo que creías conocer. Las palabras se quedaron flotando en el aire, envolviendo a Javier en una mezcla de temor y curiosidad voraz. ¿Qué clase de verdad podría ser tan abrumadora? La tensión aumentó. Javier respiró profundo, sabiendo que cada instante a partir de ahora podría desvelar cosas que cambiarían su vida para siempre. Por favor, cuéntame la historia completa. Mateo vaciló, la sombra de su pasado oscurecía su rostro. En el silencio, un reloj marcaba el tiempo, cada tic más pesado que el anterior, hasta que finalmente, el hombre habló con voz baja pero imponente. Lo que te voy a contar, Javier, cambiará todo lo que creías saber sobre tu familia, y sobre tu abuela. Un murmullo de incredulidad lo recorrió. Lo que una vez fue un camino de descubrimiento, al instante se tornó en un precipicio. ¿Podría realmente estar listo para escuchar lo que venía a continuación? ¿Qué revelación se encontraba del otro lado de su historia familiar? Los rostros de Javier y doña Rosa estaban pálidos, pero al mismo tiempo iluminados por una chispa de resolución. El café, con su ruido y aromas familiares, desapareció en la penumbra del pasado que estaba a punto de revelarse. Javier sintió que cada fibroso hilo de su historia familiar se entrelazaba con el aire denso de secretos, acumulando peso y tensión en su pecho. Mateo tomó aire, preparándose para desenterrar la verdad que cambiaría las cartas de su vida. La noche de San Juan fue un punto de inflexión. Tu abuelo estaba tratando de salir de un negocio oscuro, pero las cosas se torcieron. Había dinero en juego, promesas quebradas, y tu abuela ella era el corazón de todo. Ella siempre lo fue. Las palabras resonaron en la mente de Javier como un eco lejano, cada sílaba desatando un torbellino de emociones. Miró a su abuela, cuyas manos temblorosas se apretaban sobre la mesa, mostrando que aquel pasado no solo había sido una sombra, sino que era carne y hueso, sufrimiento. ¿Qué hizo mi abuelo que sorprendió tanto a tu familia? Preguntó Javier, buscando un ancla en medio de la tormenta emocional que se desataba. Teresa, el nombre resonó desde la voz de Mateo, como un susurro olvidado. Tu abuelo estaba en una reunión con ella esa noche, antes del escándalo. Eran amigos, más que amigos.
Y cuando las cosas salieron mal, el destino se cobró una terrible venganza. Javier cerró los ojos por un momento, intentando reunir las piezas de su familia. ¿Teresa? ¿Cómo está conectada con todo esto? Ella era la hermana de mi madre, explicó Mateo, su voz quebrándose con tristeza. El accidente que siguió fue devastador y las decisiones que tomó tu abuelo acabaron con vidas y familias. Rosa, tu abuela, lo llevó en su corazón como un secreto que le costó una vida entera. Las lágrimas de doña Rosa brotaron, notándose el dolor, el amor oculto, las decisiones. Javier sintió como si un precipicio se abriese frente a él, con neblina y sombras. Pero si esa es la verdad, ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué no nos contaste esto antes? Porque a veces, la verdad es tan pesada que quedarte atrapado entre los secretos parece una opción más fácil, admitió Mateo, el dolor surgiendo en sus palabras. Es más sencillo vivir con un velo que enfrentarse a un espejo que te pide mirarte a través de la muerte de aquellos a quienes querías. Entonces, todo este tiempo, mi vida ha estado basada en mentiras, murmuró Javier, la ira y la tristeza cerniéndose en su corazón. Todo podría haber sido diferente. Sí, dijo Mateo, sin poder ocultar la carga de culpa en su mirada. Pero lo que se puede hacer ahora es diferente. Tu abuela ha tratado de protegerte, Javier. Ella ha sido tu ancla y, aunque tú sientas rabia, el amor que ella ha puesto en su vida vale más que todo el oro del mundo. La verdad se debe enfrentar para liberarte, no para arruinarte. Las palabras de Mateo calaron hondo en Javier. La verdad, aunque dolorosa, podría ser la clave para sanar. Sentía que se formaba un nuevo entendimiento. Cada miembro de su familia había lidiado con pérdidas, y esas historias, aunque desgarradoras, eran su legado. La determinación comenzó a brotar dentro de él. Dejaremos de ocultar lo que somos. Este pueblo necesita saber la historia real de nuestra familia. Necesitas contárselo a todos. No hay amor sin dolor. La historia de tu abuela es eso, una historia de amor que chocó con las sombras, pero siempre luchó por estar de pie a pesar de las caídas, añadió Mateo, su mirada aliviana por una aceptación inesperada. Al compartirlo, quizás puedan ser libres de ese ciclo. Javier se volvió hacia doña Rosa. Ella lo observaba, sus ojos reflejaban la comprensión que solo se obtiene a través del sufrimiento. Los secretos me han pesado, hijo. Pero tal vez, si lo revelamos juntos, nuestros recuerdos se convertirán en una oportunidad de vida para ti. Javier sonrió con lágrimas en los ojos, sintiendo que algo monumental había cambiado. Entonces, comencemos esta transformación. Voy a hacer lo que sea necesario para que nuestro pueblo conozca la verdad. En ese momento, entendió que el amor no era solo un refugio distante en la memoria de su familia. Era el vínculo que fortalecía su esencia, algo que debía ser revivido, entrelazado con la valentía que su abuela siempre había mostrado. Se levantó de la mesa, con el corazón latiendo con una nueva determinación. Pídelo, abuela. Estoy listo para enfrentar todo lo que viene. No dejaremos que el pasado nos detenga, sino que dejaremos que nos impulse hacia el futuro. El aire se llenó de una solemnidad respetuosa y un nuevo amanecer se creó. El viaje por la verdad apenas comenzaba. Javier no se sentía solo. Doña Rosa estaba junto a él, mientras Mateo lo observaba, admirando su coraje, listo para acompañarlos en cada paso en esa senda hacia la verdad. Los secretos se desvanecían, pero el dolor quedaría. Lo más importante era lo que cada uno eligiera hacer después. Sin duda, Javier sabía que la historia que estaban por contar no solo demostraría el valor del amor, sino que también contribuiría a la unión de su comunidad. Se convirtió en el camino que podría salvar a otras familias. La vida que ellos elegían vivir ahora tendría resonancias que podían cambiar el destino dos veces, una vez cuando sus secretos fueron revelados, y otra cuando el mismo pueblo decidió renacer a la luz de la historia compartida. Mientras salían del café, un nuevo aire los rodeaba, como un abrazo en el horizonte. Y así,
El futuro se perfilaba brillante, lleno de esperanza y la promesa de nuevos comienzos. Ahora, queridos amigos, es el momento de construir juntos. Necesitas suscribirte ahora para no perderte ninguna de estas historias exclusivas que nos conectan. Deja un like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo, porque cada pequeño gesto cuenta. Queremos saber tus reacciones y sentimientos sobre este final, comenta abajo. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para actuar. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta historia.